Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar un tema de sumo interés, de algo que escuchamos a menudo y que sabemos quizás muy poco, el estalinismo. Joseph Stalin, el Pacto de Yalta, sus consecuencias. ¿Y quién mejor para ello que alguien que todos ustedes conocen? Porque ya lo han visto en la radio, en la televisión, un gran conocedor, al doctor Orlando Trujillo, escritor y analista político. Bienvenido a nuestro programa, doctor Trujillo. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, que aunque usted no había tenido el honor y el gusto de tenerlo aquí en Entérese, sí, tengo el placer de verlo, escucharlo en infinidad de radio y televisión. Nuestros televidentes, los de Entérese, quieren saber quién es el doctor Orlando Trujillo. Bueno, yo soy doctor en pedagogía, en Cuba. Aquí no, aquí mi carrera ha sido en periodismo. Fui durante 26 años más o menos productor de televisión, productor ejecutivo, director de noticias, escritor, historiador. He hecho un libro haciendo un ensayo de la historia universal que se llama El legado de Caín. Tengo otro libro, el de los Illuminati a los progresistas. El legado de Caín está en su tercera edición, los Illuminati está en su cuarta edición y ahora acabo de sacar hace apenas unos meses Verdades como puño, que es mi tercer libro. Y fuera de eso, ya le digo, mi trabajo en el exilio prácticamente se ha movido alrededor del periodismo plano y después periodismo televisivo. Bueno, ya tenemos una idea, aunque ustedes la tienen. Y por eso es que los he complacido a muchos que me han llamado a mi casa, otros me han escrito pidiendo que lo invitara. Como vamos a hablar del estalinismo, esa etapa tan triste y dolorosa del pueblo ruso, donde tantos millones sufrieron no solo cárceles, sino sufrieron muerte. ¿Quién fue Joseph Vissarionovich Dujasvili, alias José Stalin? Sí, bueno, José Stalin, vamos a partir de que en esa época no se llamaba José Stalin. José Stalin nace en la ciudad de Gori, en Georgia. Georgia había perdido su independencia a mano del Imperio Ruso en el siglo XVIII. Y Stalin, de muchacho, es hijo de un ex siervo, zapatero remendón y alcohólico. Es más, se dice que su padre muere en una reyerta en las calles de Tiflis entre borrachos. La madre, una mujer muy devota y a su vez lavandera. El niño Stalin nace con pequeños defectos, nace con el brazo izquierdo, con un pequeño defecto en el brazo izquierdo y con 2 dedos del pie derecho unidos por una membrana. Es un muchacho, muchos historiadores, muchos analistas de la vida de Stalin lo han pintado como un bruto, como un hombre. No, Stalin era genial, era un hombre muy inteligente. Y cuando era niño, su inteligencia la madre lo inscribe en un colegio parroquial y después por esa inteligencia consigue una beca en el Instituto Teológico de Tiflis, en la capital de Georgia. Consigue una beca y se va a estudiar en un seminario, se va a estudiar para ser sacerdote, como es lógico de la religión ortodoxa rusa. Y estudiando en el seminario, él entra al seminario él nace en 1879 y entra en el seminario en 96, entra al seminario, 95. Y estando en el seminario, hace contacto con unos grupos revolucionarios en Tiflis. En ese momento él era muy nacionalista, muy georgiano. Y hace contacto con esta gente de un movimiento que se llamaba el Partido Laborista Demócrata Social o Socialdemócrata. Era una gente más independentista que socialista. Pero ahí Stalin empieza a leer a Karl Marx. Y en 1899 lo expulsan del seminario por sus ideas y sus actividades revolucionarias. Y entonces en 1905 participa en la revolución
de 1905, participa ayudando a crear la huelga de los ferrocarriles de Tiflis. En ese momento Tiflis era la capital, pero el verdadero poder de Georgia estaba en Bakú, en los petroleros de Bakú. Bakú fue el primer gran centro petrolero del mundo. Y entonces Stalin se muda a Bakú, y en Bakú, repito, ayuda a crear la huelga en los ferrocarriles de la Revolución de 1905. En ese momento, él toma un nombre que se llama Koba, él se llama a sí mismo Koba, con un nombre de guerra, y toma ese nombre de un personaje de una novela georgiana, de un personaje que era un héroe de la independencia de Georgia. Todavía en ese momento él era más independentista que otra cosa. Viene el proceso que lo arrestan, lo mandan deportado a Siberia, cerca del lago Baikal, lo mandan allí y está deportado allá en Siberia, preso. Se logra escapar y regresa a Bakú. Y cuando regresa a Bakú, entonces empieza a trabajar. Cuando él sale del seminario, se me olvidó decirle que empieza a trabajar en el observatorio de Tiflis. Estuvo trabajando un tiempo allí. Pero después sus actividades revolucionarias lo alejan de todo eso. Va preso, regresa, y cuando regresa, él era un hombre fornido, bien plantado, y entonces ejerce la profesión de proxeneta. Y a su vez, en los grupos revolucionarios con los que él nunca deja de andar, empieza a realizar asaltos bancarios, dinero que se cogía para la revolución, según ellos. Se asaltan varios bancos. En uno de esos asaltos, en la ciudad de Tiflis, en uno de esos asaltos ocurren 2 muertes. Hay una balacera y mueren 2 personas. Entonces la policía del zar lo empieza a buscar ya no tanto como revolucionario, sino como asaltante de banco y asesino. Él empieza ya a mezclarse más con los bolcheviques. Se une al movimiento bolchevique y hace contacto con Lenin y empieza a publicar como director del periódico Iskra, que publicaba Lenin. Él lo empieza a publicar en Georgia. Y en esa época pues ya surge la revolución, en 1917, y ya él tiene contactos con Lenin, y entonces participa en la revolución activamente del 17, y de esa participación Lenin lo nombra comisario del pueblo para asuntos nacionales. Sigue en las actividades con Lenin y lo nombran en el 22, lo nombran secretario general del Partido Comunista. Mucha gente ha dicho, repito, que Stalin ya en el 17 toma el nombre de Stalin, que quiere decir acero. Deja el nombre de Koba, que había utilizado como independentista, y ya toma el nombre de Stalin, que es como lo va a conocer la historia. En el 22 lo nombran secretario general del partido, y mucha gente ha dicho que él desplaza a León Trotsky porque hace unas maniobras. Realmente Stalin es un revolucionario sempiterno, y Trotsky es un hombre que se integra a la revolución en el año 17. La historia de Stalin era mucho más amplia, y además era un hombre brillante, repito. Trotsky no tenía el bagaje que tenía Stalin. Cuando muere Lenin en 1924, Stalin se apropia del muerto, vamos a llamar así. Él estructura el funeral y da el discurso, el discurso principal del funeral. Despide el duelo. Despide el duelo. Y entonces la esposa de Lenin, Krúpskaya, considera que Stalin, le dice a la gente, Stalin es muy frío, porque siempre mostró una personalidad fría, muy frío y brutal. Y ella no quería que sustituyera a Lenin. Ella se iba por León Trotsky. Stalin hace sus movimientos adentro, tiene el poder, es el hombre del secretario del partido, empieza a mover sus piezas y presiona y va sacando a sus enemigos del medio y obliga a que se exile León Trotsky, y él toma el poder. Ya en el 1925 propiamente, Stalin controla toda la Unión Soviética, lo que es la Unión Soviética en ese momento, que recuerde que acaba de terminar la guerra entre los rusos rojos y los rusos blancos, y aquello era un desastre. Y entonces él impone con mano de hierro, él dice que la Unión Soviética tiene que convertirse en un poder industrial. Y esa mano de hierro la utiliza sobre todo en Ucrania, donde era el granero de Europa,
y ahí habían los campesinos, digamos, la clase media del campesinado, que le llamamos los kulaks. Él obliga a la colectivización y esa gente se resiste, y hay cálculos que en ese momento él mata, o sea, esa represión que Stalin desata, mata entre 5 y 8 millones Eso de era rusos. algo que quería preguntarle. ¿Cómo es que él logra mantenerse en el poder? Por medio del terror. Por medio del terror. El terror, Lenin ya lo había dicho cuando se crea la NKGB. Lenin dice que el terror, para que funcione, tiene que ser total. Y los bolcheviques, desde que llegan al poder, aplican el terror. Pero Stalin lo refina y lo convierte en una cosa de tal extremo que Stalin hace que dentro del partido, primero va eliminando todas las estructuras, todos los revolucionarios de alto nivel dentro del partido, él lo va eliminando. Elimina a Kirov, que era un personaje, que era Elimina a Beria también, ¿no? No, Beria no. A Kirov. Él elimina a Kirov. Beria era su mano derecha. Él elimina a Kirov, que era el hombre de San Petersburgo, era el individuo que cuando viene la selección del Comité Central, él recibe todos los votos, Kirov. Y era un hombre muy peligroso, a pesar de que nunca presentó realmente una oposición a Stalin. Stalin lo elimina. Y va eliminando así a todas esas personas y se va apoderando del poder por medio de la policía política, y crea el culto a la personalidad. Prácticamente todas las ciudades de Rusia se llenan de bustos y estatuas de Stalin. Y la voz, bueno, lo que Stalin decía, parecido a lo que hacía Fidel en la revolución, que lo que él decía se convertía en ley. Así sucede con Stalin. Todo lo que Stalin dice es la ley de la Unión Soviética. Del año 30 del año 30 al año 32 hay una gran hambruna dentro de Rusia, porque él desbarata la agricultura. Con esa colectivización acaba con la producción agrícola, y Ucrania los campos de Ucrania se ven abandonados y hay una gran hambruna en Rusia. Pero él sigue imponiéndose a través de la muerte. Se dice que en esa época él deportó alrededor de 10 millones de rusos, los deportó a Siberia, los mandó al Gulag. En el año 1937, el servicio de inteligencia alemán convence a los espías soviéticos en Alemania de que dentro del Ejército Rojo hay una conspiración para derrocar a Stalin, un golpe de Estado. Y eso hace que Stalin desate una purga dentro del Ejército Rojo y elimine desde su jefe, que se llamaba Tonkavevich, el general Tonkavich. De ahí para abajo, él elimina prácticamente toda la oficialidad roja, que es una de las cosas que los historiadores dicen que es por lo que cuando Alemania ataca a Rusia, desbarata el Ejército Rojo en una facilidad extraordinaria. Es porque realmente la oficialidad había sido purgada en el 37. En el año 39, Stalin hace un tratado con Alemania, la Alemania nazi, que se llamó el Tratado Molotov-Ribbentrop. Con ese tratado de Molotov-Ribbentrop, Stalin trataba de consolidarse en el poder. ¿Y cómo lo hace? Lo hace garantizando que la potencia más cercana que él tenía y que le podía crear problemas, que era Alemania, él creía que le estaba neutralizando. Y entonces en ese acuerdo, Alemania cede que Stalin vuelva, o sea, que la Unión Soviética recupere el territorio zarista de Finlandia y recupere los países bálticos. A su vez, hacen el acuerdo para la división de Polonia. Todo el mundo habla de cuando Adolfo Hitler invade Polonia. Muy poca gente sabe que a la vez que los alemanes invaden Polonia, los rusos invaden Polonia. Y se dividen a Polonia. Y entonces, por ejemplo, la oficialidad polaca, que sale huyendo de los alemanes y sale huyendo hacia la parte oriental de Polonia, se encuentra con los rusos, y es esa oficialidad que se lleva prisionera a Rusia y que Stalin manda a ejecutar en los bosques de Katyn. Y las cifras son entre 4.500 y 10.000, nadie sabe exactamente. Toda la oficialidad polaca. Toda la oficialidad polaca, la creminata del ejército polaco. Stalin los elimina. Entonces, en el año 39, Stalin está convencido de que con Hitler no tiene problemas. Pero la cosa no es así. Otra cosa, que en ese pacto de Molotov-Ribbentrop, Stalin se compromete a suministrar a Alemania petróleo. Y muy poca gente sabe que cuando la maquinaria bélica alemana
Cuando los tanques alemanes penetran en Europa desde Holanda, Dinamarca, Bélgica, Francia, lo hacen movido por petróleo soviético que viene de Bakú. Porque el otro petróleo que tenía Hitler era el de Rumania, que era muy poco. Era muy poco la producción petrolera de Rumania. Él usa la producción petrolera de Bakú para poder entrar, para poder hacer la guerra. Pero en el año 41, presionado por su propia gente, presionado por su anticomunismo, Adolfo Hitler decide la Operación Barbarroja y decide atacar a Rusia. En los primeros 6 meses, la Wehrmacht captura 4 millones de soldados rusos. En los primeros 6 meses, 4 millones de soldados rusos. Desbarata la aviación soviética. Prácticamente acaba con todos los tanques y con el 30% de las municiones. Y ocupa prácticamente toda la Rusia europea. Toda la Unión Soviética Europea prácticamente la ocupan. Queda nada más que el extremo norte, Leningrado por el norte, Moscú, en fin, todo lo demás está ocupado. Entonces, Hitler, consciente de que necesita el petróleo que le han estado suministrando a todo el mundo, avanza por el sur, por la región de Crimea, y va a buscar los pozos petroleros de Bakú. Por eso es que llega hasta el río Volga, donde está la ciudad de Stalingrado. En ese momento, Stalin evacúa alrededor de 4.000 fábricas, se las lleva para Siberia. Y se dice que entre 8 y 12 millones de obreros soviéticos él los mueve para aquella región. Queda destruida. Ahora, ¿cómo se recupera el ejército rojo? Le voy a decir, Stalin se lleva toda su fábrica y empieza a producir. Pero déjeme decirle lo que Roosevelt le entrega a Stalin. Nos vamos después, cuando vayamos al pacto, ¿no? Eso va después del pacto. No, esto antes del pacto. Eso antes del pacto. No, esto cuando empieza la guerra. Roosevelt le entrega a Stalin 8.000 tanques, 300.000 camiones, 4.500 tanques pesados, 2.300 tanques medianos, 10.000 tanques ligeros, 30.000 cañones de diferentes calibres, 7.000 vehículos de transporte pesado, 4.800 aviones, 30 buques de guerra. ¿Cómo es posible que se supone que Estados Unidos en el 41 acababa de iniciar también su guerra con Japón, pudiera dar esa entrega, esa donación? La industria americana que se abre a producir. Estados Unidos estaba... ¿Y por qué Roosevelt lo da? En depresión. Bueno, porque en primer lugar, Roosevelt era un fabiano. Era un gobierno de izquierda. Debajo de Roosevelt, el gobierno de Roosevelt estaba lleno de elementos comunistas, socialistas y fabianos. De arriba abajo. Él mismo lo era. El New Deal fue creado por los 30 amigos los 30 amigos socialistas de Harvard, y el que lo estructuró fue Stuart Chase, que era el presidente de la Sociedad Fabiana de Boston. ¿Okay? Entonces, en el año 38 en Estados Unidos se da la convención o la conferencia internacional del Partido Comunista a bombos y platillos en Washington. Del Partido Comunista, de los partidos comunistas del mundo entero, se reúnen en Washington. O sea, y aquí le decíamos a Stalin el tío Joe. En ese momento, y Hollywood, estaba todo lo que se venía de la Unión Soviética, era una maravilla. Y en ese momento se decide. Es el presidente Roosevelt, es el Congreso quien decide. Es una entrega gigantesca de armas. Porque eso, Roosevelt había hecho lo que se llamaba el tratado había hecho con Inglaterra lo que se llamaba el Tratado de Préstamos y Arriendo, que lo había hecho para suministrar a Inglaterra material de guerra. Entonces, él incluyó, eso lo hizo en el 39, en el año 41, él incluye a Rusia en el Tratado de Préstamos y Arriendo, y todo esto es lo que se entrega durante todo el proceso de la guerra. Esto no se hizo de entrada, esto se fue entregando hasta el año 45. El material prácticamente casi todo llegaba a través del puerto de Murmansk, que está en el Círculo Ártico, pero que es el único puerto del Círculo Ártico que no se congela. ¿Y sabe por qué no se congela? Gracias a la corriente del Golfo de México, que muere en el círculo allí en Murmansk. Y entonces evita y por ahí llegaban los convoys, la mayoría de los convoys, algunos llegaban por Siberia, cruzando por Alaska, pero eran pocos. La inmensa mayoría del material llegaba por ahí. Esos tanques llegaban, esos camiones llegaban, y entonces cuando llegaban los rusos le ponían una estrella roja, pintaban y ya salían por ahí para allá. ¿Que Alemania no haya tomado Stalingrado se debió a esa ayuda? En parte se debió, pero también se debió en parte a que
Rusia tiene, la Unión Soviética tiene un tratado con Japón, un acuerdo, hacen un acuerdo verbal con Japón en el que se compromete Japón a no atacar a la Unión Soviética. Entonces, Stalin puede mover todas las divisiones que tenía en Siberia. Entonces mueve todas aquellas divisiones y las trae a Stalingrado. Y rodea a Stalingrado con el general Zhukov, rodea a Stalingrado con un cinturón de hierro. Y después Stalingrado, que prácticamente estaba en manos de los alemanes, del general von Paulus, el hambre, la impotencia de la Luftwaffe de poder suministrar todo el material de guerra que necesitaba el ejército en ese momento, mientras que Stalin a través del Volga todas las noches cruzaba material de guerra a Stalingrado. No podía, los alemanes tenían ocupado el 80% de la ciudad de Stalingrado. Verdaderamente lo que estaba resistiendo era la fábrica de cemento. Era lo único, una fábrica Pero siempre gigante. se ha dicho que Stalingrado resistió. Resistió porque a través del río continuamente estaba entrando hombres y material de guerra, a través del Volga. Continuamente, era una corriente que no paraba. ¿Cuántos rusos murieron en Stalingrado? Nadie sabe. Y alemanes tampoco. Nadie sabe. Bueno, sí, alemanes se sabe que cuando cae Stalingrado ellos capturan 160.000 soldados alemanes y esos 60.000 soldados alemanes son llevados a los campos de prisioneros de Alemania. En el año 53, perdón, la Unión Soviética devuelve a los alemanes sobrevivientes a Alemania. ¿Sabe cuántos regresaron? 1.126. Óyeme, vamos a un tema interesante porque el tiempo corre. El Pacto de Yalta, que se ha hablado tanto del Pacto de Yalta. El Pacto de Yalta, bueno, hubo varias reuniones. Una reunión anterior fue en Teherán, donde se reunieron Churchill, Stalin y Roosevelt. Ya ahí más o menos se estructuró parte, se hizo, pero la reunión grande fue en Yalta, que es un balneario de Crimea, donde estaba el Palacio Imperial. Los emperadores, los zares, iban allí a pasar a veranear, iban a Yalta. Allí se reúnen. Ya en el pacto, cuando llega a Yalta, Roosevelt llega en avión, Churchill llega en avión, Stalin llega en tren. Dicen que era que a Stalin le había dado un stroke, un derrame cerebral. Le había dado a Stalin, se dice, se especula. Y él llega en tren. Cuando Roosevelt llega a Yalta, Roosevelt llega moribundo a Yalta, ya llega medio muerto. Anteriormente, unos días antes, se habían reunido Churchill y Roosevelt en la isla de Malta. Y Churchill había tratado por todos los medios de convencer a Roosevelt de que no le abriera la mano a Stalin, que fuera más firme. Pero era imposible. Primero, Roosevelt era un tipo de izquierda. Segundo, su mano derecha, su hombre de confianza, Alger Hiss, era un miembro de la NKGB, que en el año 48 lo juzgan y lo condenan, pero no cumple nada, porque lo comprueban que era un miembro de la NKGB. O sea, era un espía soviético y era la mano derecha de Roosevelt. Del presidente. Del presidente. Entonces, cuando llegan a Yalta, Stalin consigue todo lo que le da la gana. Todo lo que le da la gana. ¿Y qué consigue? Primero, consigue que le den la mitad de la Europa. O sea, toda la Europa Oriental se la entregan gratuitamente. Y es más, detienen a los ejércitos de Patton para que no avancen a Alemania, para que sean los soviéticos los que capturen Berlín y Peenemünde. Que Peenemünde era el centro cueteril de Alemania. Lo que pasa es que von Braun y muchos científicos huyen a la zona americana, pero hacen que Peenemünde caiga en manos de los soviéticos, que ahí estaba toda la tecnología. Y eso lo hacen Roosevelt. Eisenhower justifica con sus generales cuando todos dicen, pero ¿por qué nos paran? Dice, es que los soviéticos han sufrido mucho y que sean ellos los que tengan la gloria de entrar en Berlín. Verdaderamente le estaban entregando la mitad de Europa a Berlín. Eso fue dicho por Eisenhower. Eisenhower. El general, el jefe. Eisenhower, que también fue un general montado de pacotilla, porque Eisenhower era probablemente el menos apto de los generales americanos. Había terminado el 98 en su promoción y aparte de eso, en el año 38 y 39 había sido ayudante de MacArthur. Eso frente a un MacArthur y un Patton no era nadie, pero era el hombre
era el burócrata que se prestaba para la acción. De ahí sale la división de Alemania, que planearon dividir a Alemania en 4 partes y desmilitarizarla y convertirla en un país agrícola, en región agrícola. De ahí sale devolver cerca de 1 millón de rusos, soldados y civiles refugiados que no querían regresar a Rusia, devolvérselo a Stalin obligadamente, lo montaban en trenes y se lo devolvían a Stalin. De ahí sale entregarle, de ahí sale la traición a China. Se suponía que... Esa es la herencia del Pacto de Yalta. Del Pacto de Yalta. Corea es la herencia del Pacto de Yalta, porque la Unión Soviética le declara la guerra a Japón después que los americanos tiran las 2 bombas atómicas. Hasta ese momento no había habido guerra entre la Unión Soviética y Japón. ¿Y para qué hace la guerra? Para poder invadir Corea. Invaden Corea hasta paralelo 38, donde ya no pueden seguir invadiendo porque los americanos habían venido por el sur. Pero fue una invasión de corre-corre. De ahí surge, de ese tratado, surge el deseo de Stalin de apoderarse del mundo. Apoderarse del mundo. Y ahí es donde los Estados Unidos, que hasta ese momento tenían una condescendencia, Truman se da cuenta, cuando se reúne con Stalin en Potsdam, se da cuenta de que Stalin lo quiere todo. No se conforma con lo que tiene más. Stalin pide un bloqueo a España para derrocar a Franco y apoderarse de España prácticamente, que Truman se niega a ello. Stalin lanza la guerra para apoderarse de Grecia, donde Truman, cuando los ingleses no pueden resistir más, Truman se hace cargo de ayudar a los griegos para derrotar al Partido Comunista griego, que está prácticamente al tomar el poder en Atenas. ¿En qué momento? Nos queda 1 minuto. ¿En qué momento muere Stalin? Después de haber Stalin hecho muere en el tanto año 53, le da un derrame cerebral y la gente le tenía tanto miedo que cuando Stalin muere está 12 horas muerto y nadie se daba cuenta. Nadie se daba cuenta porque nadie se atrevía a abrir la puerta de su habitación. Y cuando entran a la habitación y se encuentran a Stalin muerto, que todo el mundo llega y ve que Stalin está muerto, entonces empiezan a hablar barbaridades. Y Beria, que era el jefe de la policía política, empieza a decir que Stalin era un dictador. Se dice que en ese momento Stalin tiene unos detectores. Y entonces Beria se tira al piso y le dice, no, esto es para ver si algún traidor está aquí. Bueno, señores, ya hemos llegado al final de este programa, lamentablemente, dando las más expresivas gracias al doctor Orlando Trujillo y esperando que todos ustedes hayan conocido un poquitico más de historia. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.